Amada Iglesia, muy buenos días. Espero que hayan pasado todos un tiempo muy especial en la noche de Navidad que pasó, y que estés disfrutando este día de descanso con tu familia. La razón por la cual estamos transmitiendo por acá fue precisamente eh, promover que estuvieras compartiendo con tu familia la verdad de Cristo. Y el regalo más maravilloso, creo que de pronto estás de acuerdo conmigo, el regalo más maravilloso que pudimos recibir tú y yo es la presencia del Señor en nuestras vidas. Invocar el nombre del Señor y saber que Él está ahí con nosotros. Gracias a Dios por aquellos que entregaron su vida a Jesús por primera vez. Gracias a Dios por aquellos que venimos caminando con Jesús porque Él nos ha rescatado. Gracias al Señor por cada persona que en esta época, a veces sin entender muy bien, celebra a Jesús, y oramos para que el Espíritu Santo toque las vidas y sea llenándoles del convencimiento, trayéndoles al arrepentimiento, que haya una entrega genuina del corazón a Jesús, porque realmente la Navidad no tiene sentido sin Jesús. Y entonces hoy quiero hablar del propósito principal por el cual Jesús vino al mundo, y fue rescatarnos. Realmente no había otra manera, solamente el Hijo de Dios podía venir, Dios mismo, porque Jesús es Dios, ¿cierto? Él se despoja de su naturaleza humana y viene, toma naturaleza humana para rescatarnos a ti y a mí. Ese es un motivo maravilloso de celebración. Es mucho más que un evento histórico, es mucho más que luces, regalos, comida, es mucho más que compartir en familia. De hecho, si uno comparte en familia y no está Jesús en el centro y no estamos dándole gracias a Él y dándole a Él todo el honor y la gloria, la honra que Él se merece, eh, y tener un corazón agradecido con Él, yo creo que es una fiesta, una reunión más. Pero cuando Jesús está en el centro, las cosas son muy diferentes. Señor, yo te doy gracias por este tiempo en el que podemos compartir como iglesia. Gracias por este mensaje, Señor, que será visto por mis hermanos y por toda persona que lo vea. Oro por quienes ya tienen el regalo de la salvación, Señor, para que tú nos permitas seguir caminando fielmente, Señor, en este propósito de la salvación, y jamás desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Pero también oramos, Señor, para que nos ayudes a completar el propósito y caminar, Señor, correr, Señor, y lograr llegar a la meta fielmente, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y oro por aquellos que han de creer, por aquellos que aún no han recibido este regalo, para que puedan recibir el regalo de la salvación y ser rescatados de una condición que no queremos para nadie, que tú, Señor, no quieres para nadie, y es estar apartado por la eternidad de ti. Hoy clamamos por aquellos que están pasando necesidades, por aquellos que están con enfermedades, con dolencias. En el nombre de Jesús llevamos esas dolencias y enfermedades a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por quienes hoy nos escuchan y recibirán respuesta a sus necesidades, porque Cristo Jesús vino a rescatarnos y su rescate es total y completo, y hay garantía de vida, y hay garantía de libertad, y hay garantía y hay una esperanza de estar por la eternidad con Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así es, la Navidad es esto. Jesús se hizo hombre, siendo Dios. Él era el verbo, dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el principio fue Jesús, Él estaba allí. Padre, Hijo, Espíritu Santo estaban allí, crearon todo, y luego formaron al hombre y lo pusieron en el huerto del Edén. Le encomendaron una misión que era gobernar, ¿cierto? Era sojuzgar la tierra, era gobernarla, administrarla, y el hombre tenía todos los privilegios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue creado perfecto, pero fue probado, y en esa prueba falló el hombre, y al fallar le entrega el gobierno a Satanás. Y él entra en el mundo, cuando el hombre peca, entra en el mundo el pecado. La paga del pecado es muerte. Eso dice el apóstol Pablo, sintetizando que el pecado significa muerte. Y ese pecado trajo ruina, enfermedad y la muerte. Esas son las consecuencias
del pecado. Hay miseria, hay dolor, hay guerra, hay conflictos, de todo. El pecado trae cosas terribles. Por eso era necesario que viniera el Salvador. Jesús realmente no toma esta iniciativa como algo desprovisto. Todo estaba planeado. Él entrega su vida. El Padre envía a su Hijo y el Espíritu Santo interviene en la obra de Jesús para que cuando Él muere sea resucitado. El Espíritu Santo está sobre el Señor Jesús, sobre el ministerio de Jesús, y Jesús vino a traer enseñanzas de vida, vino a traer su palabra, vino a recordarnos que la palabra de Dios es santa, que es verdad, y vino también para rescatar lo que se había perdido. Esto es maravilloso porque a veces nosotros como que perdemos la perspectiva. ¿Por qué vino Jesús y a qué vino Jesús? Bueno, nosotros no podíamos rescatarnos a nosotros mismos. Esa es la verdad. La verdad es que nadie nos podía rescatar en este mundo. Solo Jesús lo podía hacer, solo Dios. Y no sé si usted recuerda, hace algunos años ocurrió un episodio que fue el 33 mineros en Chile quedaron atrapados. El episodio es el rescate de esos 33 mineros. Hubo un movimiento en todo el mundo. Se trajeron expertos, se trajo maquinaria, la mejor tecnología y los mejores ingenieros para rescatar a los 33. Yo recuerdo que ese episodio fue bien impactante y alguna vez uno de los pastores que tanto amamos usó esta analogía del rescate de los 33 con lo que Jesús hacía con nosotros. Yo decía, claro, totalmente. Solo para recordarles que este rescate ocurrió, eso fue en el 2010, en el 5 de agosto del 2010, quedan atrapados 33 mineros allí bajo 720 metros de una montaña encima de ellos. Y el mundo, wow, se descorazona uno. Si aquí en nuestras noticias nacionales, cuando queda atrapado uno, dos mineros, 5, 10, y uno se descorazona y uno dice, Señor, por favor, haz un milagro. Y el Señor ha obrado milagros en algunos que han podido ser rescatados, perdón, pero otros han muerto. Y uno dice, esto es terrible, esto es terrible. Pues estos 33 no tenían esperanza. La verdad es que 720 metros es mucho terreno hacia abajo. Y una montaña encima les genera muchísima incertidumbre. Pero ocurren cosas maravillosas allí. Y uno de los puntos bien impactantes los gobiernos del mundo vinieron a apoyar a Chile. Algunas naciones mandaron sus expertos y su tecnología. Ellos perforaron. Recuerdo lo primero que hicieron fue preparar el terreno, hacer pruebas y perforaron. Y cuando lograron perforar y lograron enviar, recuerdo que mandaron una nota, los mineros mandaron una nota, estamos vivos, y eso fue un motivo de mucha alegría. Y entonces lo primero era determinar que estuvieran vivos y efectivamente estaban vivos. Ahora el asunto es rescatarlos. Y ese movimiento, recuerdo, orábamos para que Dios obrara. Yo creo que usted también oró. Y vimos cómo el Señor los guió a todo este equipo para que hicieran lo que hicieron. Pero algo que es muy impactante fue que diseñaron una cápsula, perforaron un diámetro considerable para que pudiera caber una persona. Diseñaron una cápsula y la cápsula estaba lista para enviarla y empezar a traer a los mineros. Pero se necesitaba de un voluntario y eso fue lo impactante. Lo más impactante de toda esta historia, me parece a mí, fue que se necesitaba de un voluntario y resulta que ese voluntario se colocó allí y realmente arriesgó su vida. Porque imagínense que la historia hubiese sido diferente y que hoy se dijera, no, allá murieron 33, no hubiesen sido 33, sino que con este voluntario hubiesen sido 34 las personas que hubiesen muerto en ese episodio. Y el voluntario tiene digo yo, un papel determinante allí. Y realmente los mineros, pues ellos no sabían qué iba a pasar. Sabían que estaban trabajando por ellos, pero ellos no sabían si iban a ser rescatados o no. Pues ese voluntario
es un tipo de Jesús para nosotros hoy, en una analogía proporcionada, por supuesto. Jesús toma naturaleza, siendo Dios, toma naturaleza humana. Y viene y se mete entre nosotros, en la humanidad, para rescatarnos. Y es que nosotros estábamos terriblemente perdidos. Nadie aquí podía hacer nada. Y la religión que se suponía acercaba a Dios, estaba era apartando más, se volvió, los religiosos estaban era condenando más a las personas. Y tenía que venir Jesús, realmente tenía que venir ayuda del cielo. Y el único precio válido para ese rescate no era otro sino el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el único, porque imagínense que esa mina allá abajo representa el lugar de pecado, la naturaleza caída del hombre. Así estábamos nosotros. Y Jesús tuvo que ser enviado para que nosotros pudiésemos ser rescatados. No había otra manera. No había, digamos que otro medio. Jesús es el único medio para que nosotros podamos ser salvados. Esto es impactante, esto es tremendo. Ahora, si usted nota también, y la historia es impactante porque se cuenta que este hombre baja y cuando desciende allí, la alegría de esos mineros, las imágenes que se muestran allí son conmovedoras. Yo creo que todos lloramos mirando esto. Y la alegría de estos mineros y la esperanza, y empiezan a subirlos uno a uno. Y el mundo empieza a contar, 1, 2, 3, hasta que sale el minero 33 y luego, por último, el rescatista, este voluntario rescatista, es sacado también de allí. Y se cierra ese agujero y esa historia. Pero lo que a nosotros nos marca es que alguien tuvo que tomar ese lugar, tuvo que arriesgarse. Y realmente para nosotros ser salvados, Jesús tenía que entregar su vida, no había otro camino. Debemos entender que esta ayuda solamente viene de parte de Dios. Ningún ser humano puede ser rescatado por sí mismo. Si tú me estás escuchando y nunca habías escuchado un mensaje acerca de Jesucristo y la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que Él vino a morir por tus pecados y por los míos, que Él vino a limpiar el pecado del mundo, pero de todo aquel que cree, porque Él ya hizo la obra, ahora todo el que cree es salvado y es rescatado. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser rescatado? Ojalá que quieras ser rescatado y que nosotros seamos rescatados para gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que seamos como Él y que vivamos con Él por la eternidad. Ese es el plan de Dios. Dios no nos quiere en una condición caída para siempre. Tarde o temprano la persona muere, 70, 80, 90, 100, no sé cuántos años pueda sobrevivir una persona. Pero más de ese tiempo no puede. Algún día tendrá que morir, si es que el Señor no viene antes por su iglesia, tendrá que morir, y al morir hay una fecha de caducidad y una fecha de vencimiento para cada quien, y entonces resulta que nos presentaremos delante del Señor, y estando delante del Señor, la decisión que hayamos tomado hoy será determinante para estar con Él o apartado de Él por la eternidad. Sería muy triste, muy doloroso que tú, escuchando esta verdad, no abraces la verdad de Cristo y no recibas el regalo que Él te está dando, el rescate de la muerte eterna. Ahora, estos mineros representan a los pecadores. Los mineros están allí, ocurre algo terrible y algunos de ellos no tenían la culpa, pero estaban ahí. Lo mismo pasa con la naturaleza carnal nuestra. Alguno dice, pero ¿yo qué le hace? ¿Qué le hizo? ¿Qué le he hecho yo a Dios para...? Y algunos piensan que no han pecado, algunos piensan que no han fallado, que todo va bien. Pero la verdad es que todos hemos pecado. Todo hombre es pecador. Y entonces necesitamos al rescatista, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Es la fe el medio, el vínculo. Porque usted dirá, pero ¿cómo hago? La fe en Jesucristo. ¿Y en qué consiste esa fe? Consiste en creer que Cristo Jesús primero es Señor y Salvador. Esa fe consiste en creer que soy un pecador que necesita ser salvado. Y la verdad es que yo te lo digo y tú lo sabes, allá en el fondo de tu corazón sabes que si algo no está bien es porque algo te hace falta. ¿Qué te hace falta? Jesús. ¿Quién puede librarte de ese peso, de esa condenación y de esa vida que no tiene propósito, parece que no tiene ningún rumbo, aunque tienes metas en tu vida personal, pero como que falta algo?
pues claro, falta esa comunión con Dios el Padre, que solamente es posible a través de Jesús. Así que la fe es el medio, es creer que Cristo Jesús vino al mundo, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, que Cristo Jesús era el único que podía traer esa salvación y que Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. En la cruz del Calvario, su sangre derramada limpió nuestros pecados y los pecados del mundo. Ahora todos los que creemos, pues somos limpiados por la sangre de Jesús, pero Jesús no quedó en la cruz, Él murió y Él fue sepultado. Y hay testimonio, la Biblia nos muestra de todos los testimonios que hay acerca de que Jesús fue sepultado. Pero luego ocurre la resurrección de Cristo. Y Jesús no se quedó en la tumba no lo retuvo, la muerte no lo retuvo, Él venció la muerte y por cuanto Él venció la muerte, tú tienes esperanza para ser rescatado de una condenación eterna, de la muerte eterna, porque la muerte eterna es estar sin Cristo, es cuando la persona muere en su cuerpo, en este mundo, y luego pasa y ya cuando pasa a la otra vida, no pasa a la vida eterna con Cristo, sino a estar separado de Cristo por la eternidad. Eso es triste, ¿cierto? Eso es doloroso. Dios no quiere eso. Dios no quiere que ninguno se arrepienta. El infierno o el lugar de castigo y de tormento no fue creado para el hombre. Fue creado para Satanás, que se rebeló contra Dios, y los ángeles que lo siguieron. La tercera parte, dice la Biblia, de los ángeles celestiales se rebelaron contra Dios y ellos son los demonios hoy y para ellos será ese lugar o ese es el lugar. No es para el ser humano. Por consiguiente, si me estás escuchando, debes saber que Jesús vino a rescatarte de esa condición y que Él no quiere que tú vivas en esa condición. Ese no era el plan de Él, ese no es el plan de Dios para nosotros, no es el plan de Dios para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el concepto de ser rescatado tiene que ser preparado. Yo recuerdo que a las personas, a los mineros allí, los prepararon para subirlos a la cápsula y luego tenían que tener unas condiciones, les hablaron, les dieron instrucciones, les dijeron qué hacer para que el pánico no los consumiera durante la subida, porque era ver tierra durante 700 metros, cada trayecto siempre era bastante, eran creo que casi 10 minutos. Imagínense. Entonces, el Señor Jesús también quiere que nosotros nos preparemos. El Padre quiere que nosotros nos preparemos. La primera condición es un arrepentimiento verdadero. Tienes que apartarte del pecado. Es nuestra responsabilidad apartarnos del pecado y volver a Dios. Pero no podemos volver a Dios solo, sino por medio de Jesús, el Salvador, el rescatista, el voluntario, el que vino a entregar su vida por nosotros. Por eso el mundo celebra la Navidad. Jesús no nació el 24 de diciembre. Históricamente se sabe que Él debió haber nacido más o menos entre septiembre y octubre. Pero que el mundo recuerde que esto ocurrió es fabuloso, es maravilloso. Es una oportunidad muy especial de recordar que todo el género humano necesita ser salvado. Ahora, no sé si tú eres salvo, pero ¿y qué de tu familia? ¿Son salvos tus hijos? ¿Son salvos tus hermanos? ¿Tu casa es salva? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Tremendo. La condición aquí es creer. Arrepentirse es uno de los requisitos para poder subir en esta cápsula de salvación. Lo segundo es confiar firmemente en un Cristo que no solamente murió y fue sepultado, sino que resucitó y está vivo. Y que Él es Señor y Salvador personal de todos los que hemos creído en Él. Pero también incluye, después de ser salvados, después de haber sido rescatados, incluye la obediencia a Dios el Padre. Por medio de Jesucristo podemos ser obedientes porque Jesús nos da a nosotros una condición de justificación. Somos justos delante de Dios. Esto es poderoso. Los resultados de ser rescatados son maravillosos. Por eso es que Navidad debe tener un significado más allá de regalos, de luces, de natilla, buñuelos.
de estar sentados hoy en una mesa, compartiendo un asado, compartiendo, no sé qué hagas tú hoy, pero el día 25 de tus calendarios, ¿cómo son? A lo mejor paseas, qué rico, pero que Jesús esté en el centro y que tú entiendas que fuiste rescatado y le hagas comprender a otros y compartas con otros esta verdad, es lo que Dios quiere para nosotros. Porque tú recibiste regalos y diste muchos regalos. La pregunta es, ¿cuál es tu regalo para Dios hoy? Dios anhela tu corazón, que le entregues tu corazón, que abra las puertas de tu corazón y lo invites a entrar en tu vida, porque tú eres templo del Espíritu Santo, porque fuimos creados para estar con Él, pero la condición es creer en Él, entregarle nuestra vida a Él y obedecerle solo a Él, al Rey, al soberano, al Rey de Reyes y Señor de señores. Esa es nuestra condición hoy. Y es la invitación que yo te hago hoy para que nosotros podamos compartir con Jesús. Los resultados, pues vida nueva, imagínate. No solamente, algunos recibieron ropa en Navidad, entonces dice, una pinta nueva y nos vemos, mira, yo estoy estrenando busito y entonces me veo así todo simpático, pero no es solamente esto es perecedero, realmente es una nueva vida. Cuando somos salvos y rescatados por Jesús, realmente nosotros tenemos nueva vida. Lo segundo que tenemos es que recibimos el perdón de los pecados. No hay un peso más grande, algo que nos haga ver tan sucios y tan miserables en una condición tan deplorable como el pecado. Pero Jesús perdonó nuestros pecados. Si tú le pides perdón a Él de todo corazón, Jesús perdona nuestros pecados. Él vino a derramar, dice la Escritura, su sangre preciosa. Él es el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Y la sangre de ese Cordero Santo es la única que puede limpiar los pecados. La condición para nosotros o lo que se espera de nosotros es que nosotros reconozcamos a Jesús. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la condición para nosotros, alcanzar misericordia. Ven a Jesús, Él puede perdonar tus pecados y quitar todo ese peso de tu vida. Lo tercero que recibimos es el poder que el pecado tenía antes sobre nosotros, ahora es quitado y nosotros nos podemos enseñorear. Es decir, nosotros podemos en este momento tener libertad del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Mejor dicho, nuestra condición era pecar, era casi que natural, pero ahora con Cristo no. Ahora tú ves la senda, dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Tú eliges por dónde vas, pero ahora tienes opción. Antes no tenías opción. Antes eras esclavo del pecado. Con Cristo. Para esto nació Jesús. Para esto vino el Hijo de Dios al mundo. Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles eran las obras del diablo? Traer ruina, escasez, enfermedad, muerte. Traer muerte. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Dice la Escritura en Juan 10:10, pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y yo quiero que tú tengas esto en tu corazón. Jesús te ha dado nueva vida, ha perdonado tus pecados y te ha dado libertad. Jesús te ha dado libertad. Pero algo que ha hecho también Él muy poderoso es que como está lejos el oriente del occidente, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Es decir, que todo ese historial que tenías negativo, ese datacrédito del pecado negativo, es borrado completamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y eres hallado justo delante de Dios y ahora puedes tener comunión con el Padre cara a cara. Eso lo hizo el Señor Jesús. Él lo hizo posible. No solamente naces de nuevo, no solamente son perdonados tus pecados y no solamente recibes libertad, sino que ahora puedes tener comunión con el Padre. Eres llamado hijo de Dios. Y el ser llamado hijo de Dios es una condición maravillosa. No solamente fuiste liberado de una muerte para estar ahí como alguien ahí, no hagas allá en el rincón. No, el Señor viene y te sienta a la mesa como hijo. Imagínate esa condición tan maravillosa. Por eso es que el significado de que Jesús haya venido al mundo debería llenarnos de inmensa alegría, mucho más allá de luces, regalos, mucho más allá de fiestas de fin de año, de vacaciones. Es entender que Jesús trajo paz a mi vida, me dio nueva vida, que Él perdonó mis pecados, que me dio libertad
y que ahora yo tengo entrada al trono de la gracia y eso solo lo hace el Señor. Pero también podemos ver que esta condición nos empuja, nos impulsa a llevar a otros y presentarles este regalo. No queremos tener nosotros solamente este regalo, sino darlo a otros. El mejor regalo que nosotros podemos darle al Señor en este tiempo es obedecerle a su palabra. Y él dijo, miren, yo he recibido toda potestad, en los cielos me ha sido dada toda potestad, eso está ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto les digo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Wow! No dice, Señor, de verdad, es que la misión es no solamente pensaste en mí, sino en otros a través de mí. Entonces no me has llamado para que yo esté, sí, listo, ya ahí apartado y no haga nada más. No, tú me quieres parte, cuentas conmigo, Señor. Gracias porque me quieres usar. Y muchos de nosotros hemos sido llamados. Y Dios te está llamando hoy para que tú también lleves este mensaje de salvación a otros. Porque Jesús nació. Porque esta época es mucho más allá de habernos dado unos regalos. Qué chévere que disfrutes tus regalos. Ojalá hayan sido maravillosos. Pero que el principal y mejor regalo sea Jesús en tu vida. Si no tuviste regalos, porque estuviste, pasaste solo esta temporada o porque la situación no lo permitió, tranquilo. Tenemos lo mejor. El mejor regalo es Jesús. Todos los demás regalos, actividades que hagamos son perecederas. Pero que Jesús esté en el centro de nuestra vida y Él sea el Señor y Salvador de nuestra vida, eso no tiene precio. Eso realmente es lo mejor que nos pudiera a nosotros pasar. Es el plan que tuvo Jesús para rescatar lo que se había perdido. Y esperamos que así sea, que nosotros podamos tener siempre con el Señor esta oportunidad de compartirles a otros. Y este era el mensaje que quería traer hoy para ti, para tu familia, decirte qué bien que Jesús sea el Señor de tu vida. No olvidemos que en la época de Jesús ocurrieron tres cosas que fueron impactantes. Fue presentado el Mesías, el Salvador vino y entonces Él vino y el mundo le conoció. Los judíos de su época reconocieron que Jesús era realmente el Mesías prometido y hay testimonios en la Escritura acerca de esto. Y vemos el caso de Simeón y Ana, reconocieron que Jesús había nacido y era el Mesías, el Salvador. Pero así como fue Jesús el Mesías y el Salvador, también se manifestó entonces la promesa de Dios cumplida. Dios había prometido que venía el Salvador y el Salvador vino. Y vemos la fidelidad de Dios, no solamente el hecho de que Jesús nació, sino la fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántas promesas te ha hecho el Señor? Tienes que tener claro que Jesús cumplirá esas promesas contigo. El Padre cumplirá esas promesas contigo. Jesús significa Salvador y la verdad es que Él vino a salvarnos de todo. Él vino a salvarnos de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Él vino a darnos vida, pero también vino a mostrarnos un camino. Y el mundo no ama a Jesús. Recordemos que Él fue crucificado. Aquellos que vieron los milagros, las sanidades, los milagros que Él hizo, le crucificaron también. Y uno dice, wow, terrible. La pregunta es, si hubiésemos estado entre la muchedumbre, ¿cuál hubiese sido nuestra reacción? No lo sabemos, probablemente habríamos hecho lo mismo. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero hoy que vemos todo el panorama y vemos la historia, decimos, Señor, gracias porque podemos reconocer que tú eres nuestro Salvador, Señor. Gracias porque el mundo te rinde un homenaje y algunos no te conocen, pero te rinden el homenaje. Señor, que te conozcan a ti. Los que te conocemos te rendimos homenaje, Señor. El mundo te rindió homenaje cuando viniste y naciste allí en un pesebre. Dice la Escritura que en esa condición humilde vinieron unos sabios de Oriente y estos sabios vinieron a rendir tributo y trajeron regalos para ti, Señor, y por eso la tradición de los regalos, pero en realidad nuestro mayor regalo es nuestro corazón, nuestra obediencia en una vida de servicio para ti, Señor. Que Dios nos ayude en esto. Ahora, después de haberle dado ese homenaje, sigue el odio contra el rey y Herodes quiso acabar con Jesús. Usted lo sabe. Esa es la historia, está en la Escritura, está en la Biblia y en el libro de Lucas la encuentra ampliamente, en el libro de Mateo. Pero entonces
algo que pasa es que los cristianos también somos perseguidos. Si odiaron al Salvador, si odiaron a Jesús, probablemente también nos van a odiar a nosotros. Si el mundo hoy odia al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador, y no lo quieren en sus reuniones, no lo quieren en sus eventos, probablemente tampoco nos quieran a nosotros, pero seamos fieles en llevar, porque Dios quiere rescatar vidas, rescatar almas, y el propósito para el cual por el cual Él viniera es ese, el rescate de almas, que estaban perdidos en una condición de pecado, estaban enterrados con montañas de pecado encima, una condición de la cual nadie podía salvarles. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo por ti, Jesús lo hizo por mí. Y por último, decirte que realmente, bueno, Él vino y vino a servir. Él se presentó como el siervo de Dios, pero su segunda venida va a ser en gloria. Entonces ya vendrá el Rey de gloria. Y nosotros, dice la Escritura, que todo ojo le verá y nosotros vendremos con Él. Si tú eres un creyente genuino, imagínate, si tú le entregas tu vida a Jesús y permites que Él rescate tu vida, una de las promesas maravillosas que tenemos es que cuando el Señor se manifieste por segunda vez, vendremos con Él. Esto va a ser maravilloso. Todo el mundo lo verá y estaremos con Él. Y la Biblia dice que ya no vendrá de forma humilde, sino ya vendrá como el Rey de Gloria, que es todopoderoso, y ya el pecado no tendrá oportunidad, Satanás no tendrá oportunidad, su tiempo habrá vencido y los demonios serán atados. Dice la Escritura que nosotros tendremos entonces, vendrán algunos episodios finales, pero habremos sido rescatados y estaremos viendo en vivo y en directo lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso la invitación hoy es a que tú le entregues tu vida al Señor Jesús y a que tú puedas estar con Él por la eternidad. Así que, bueno, el Señor sea derramando en este momento gracia, misericordia sobre ti, en el nombre de Jesús, y deseo con todo mi corazón que este tiempo, estas fechas que estamos pasando de fin de año, sean vividas con gracia, con misericordia, que tú puedas tener gratitud para con Jesús, el rescatista, y presentar este voluntario, este rescatista voluntario a todos aquellos que lo necesitan, porque Él dio su vida por ellos. Él les puede mostrar el camino de la salvación. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo. Nosotros te decimos, Señor, gracias porque tú eres poderoso, Señor. ¿Qué tal si oras conmigo? Le dices, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, gracias por rescatarme. Gracias porque, Señor, tú hiciste todo esto por mí. Tú lo hiciste posible para mí. Por eso no me canso de alabarte y bendecirte, Señor. Ayúdame, Señor, a ser agradecido contigo hoy, porque entiendo que tú dejaste tu condición de Dios divina, esa condición divina, y tomaste naturaleza humana para rescatarme a mí, para rescatar mi familia, para rescatar a las personas en todo el mundo, Señor. Tú diste tu vida, Señor Jesús, y tu propósito es que nadie se pierda. Gracias porque esta fecha no la podemos pasar por alto sin tener mucha gratitud y alabanza hacia ti, Señor, por lo que has hecho. Gracias por lo que hiciste y gracias por lo que harás en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que escucha este mensaje, por quienes lo están escuchando por primera vez, que ellos puedan entregar su vida a Jesús. Y nosotros no nos cansaremos, Señor, de darte a ti la honra y la gloria, el poder y la alabanza, bendecir tu nombre, porque tú has rescatado y, Señor, nuestras vidas y nos has llamado también para estar contigo por la eternidad. Te servimos hoy, ayúdanos a ser obedientes. Padre, ayúdanos a que seamos obedientes, a que no respondamos como respondió el mundo cuando viniste por primera vez. Sí, hubo homenaje para ti, hubo gratitud por promesas cumplidas, pero después el mundo empezó a odiarte. Por causa de tu mensaje muchos te odiaron, Señor, y te crucificaron, Señor. Y ahí estaban nuestros pecados. Mientras tú estabas siendo clavado, ahí estaba nuestro pecado. El peso, esa montaña que teníamos encima, estaba siendo llevada en la cruz del Calvario. Por eso hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, trae salvación. Trae salvación sobre los que me están escuchando. Trae gratitud de corazón. Que jamás nos cansemos. No importa dónde nos lleves, Señor. No importa qué tan alto nos lleves.
en esta vida que estamos viviendo ahora, Señor, en santidad, que tú permitas que vivamos humildemente agradecidos, Señor, en santidad y con el poder del Espíritu Santo, que hagamos engrandecer el reino de los cielos y que traigamos muchas almas rescatadas, Señor, por la predicación de tu palabra, porque tuyo es el poder y la honra y la gloria. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Un abrazo para todos. Sigan disfrutando felices fiestas de fin de año y creo que estaremos dando anuncios acerca de pronto celebramos presencialmente, no lo confirmo, pero esté atento por favor a estos canales para que nosotros podamos informarle qué va a pasar con el servicio de fin de año. Un abrazo muy especial, el Señor les bendiga y les guarde y gracias por escuchar este mensaje. Jesús es nuestro Salvador, nuestro rescatista. Preséntale a otros al rescatista para que también sean salvos. Que el Señor les bendiga y les guarde.